Buenas tardes, miembros del comité. Siendo las 14 horas con 16 minutos del día 12 de septiembre del 2024, damos inicio a la segunda sesión ordinaria del comité de transparencia y en cumplimiento de los artículos 53 y 54 y demás aplicables de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, se les informa que esta sesión será transmitida en tiempo real. Secretario, tenga bien llevar el pase de lista de asistencia y declaración de quórum legal. Buenas tardes a todos. Con su venia, presidente, pues se hace el pase de lista. Licenciado Carlos Alfredo Vargas Gutiérrez, titular de la Unidad de Transparencia y presidente del Comité de Transparencia. Presente. Licenciado César Eduardo Reyes León, en representación del licenciado Juan Ángel Sevilla Cortés, coordinador ejecutivo de la Unidad Jurídica y vocal del Comité. Ahora pública Ana Leticia Cermeño Vázquez, en representación del ingeniero Carlos Alberto Machado Parra, coordinador ejecutivo de la Unidad de Planeación, en su carácter de vocal de este comité. Presente. Licenciada Marisol Lagarda Ramos, en representación del contador público Marco Antonio Barraza Diarte, titular de la Subdirección Comercial y vocal del Comité de Transparencia. Presente. Su servidor, José Eduardo Quíez García, jefe de Bienes y Servicios y secretario técnico de este Comité de Transparencia, con lo que se acredita que existe quórum legal para sesionar. Gracias. En virtud de dicho quórum, para el desarrollo de la presente sesión, le pido, secretario, haga lectura del orden del día. El orden del día propuesto para esta sesión consiste en el punto número 1, lista de asistencia y declaración del quórum legal. 2, lectura del orden del día y aprobación o modificación en su caso. El punto número 3 consiste en la presentación y, en su caso, aprobación del informe trimestral de transparencia relativo a las solicitudes de información pública y datos personales recibidas por este sujeto obligado correspondiente al primer trimestre de 2024, de enero a marzo. El cuarto punto es la presentación y, en su caso, aprobación del informe trimestral de transparencia relativo a las solicitudes de información pública y datos personales recibidas por este sujeto obligado correspondiente al segundo trimestre de 2024, es decir, del mes de abril al mes de junio. El punto número 5 del orden del día es la lectura de los acuerdos tomados en la sesión y el punto número 6 es la clausura de la sesión. ¿Existe alguna propuesta para llevar a cabo alguna modificación al orden del día antes expuesto? No. Toda vez que no existe propuesta alguna, solicito, secretario, someta a votación el orden del día. Se somete a votación por los miembros del comité presente el orden del día antes expuesto, solicitándoles manifestar el sentido de su voto, ya sea a favor o en contra. A favor. A favor. Se aprueba por unanimidad, presidente. Gracias. Secretario, a favor de leer el siguiente punto del orden del día. Consiste en la presentación y, en su caso, aprobación del informe trimestral de transparencia relativo a las solicitudes de información pública y datos personales recibidas por este sujeto obligado correspondientes al primer trimestre de 2024. Gracias, secretario. Por lo que hace al tercer punto del orden del día, relativo al informe trimestral de transparencia en relación a las solicitudes de información pública y datos personales recibidas al primer trimestre del 2024, informamos a este comité la recepción de 38 solicitudes, de las cuales 3 fueron de notoria incompetencia, una fue ambigua, una confidencial y una improfligante, resultando solo 32 de ellas competencia de esta comisión estatal. Respecto a las anteriores, en razón de género, los solicitantes fueron 8 personas de género masculino, 15 personas del género femenino y 15 personas sin identificar. En el mismo periodo se celebraron 4 sesiones extraordinarias y una sesión ordinaria, de las que se desprenden 12 puntos de acuerdo. Por último, se informa que al primer trimestre del 2024 no se recibieron recursos de revisión, ni se asistió a ninguna capacitación y o conferencias, siendo todo lo que se tiene que informar. Dicho lo anterior, solicito, secretario, someta a consideración de los miembros del comité presentes el informe trimestral de transparencia del primer trimestre del 2024. Se somete a votación el punto número 3 del orden del día antes expuesto, consistente en la aprobación del informe relativo al primer trimestre del presente ejercicio 2024, solicitando manifiesten el sentido de su voto a favor o en contra. A favor. A favor. Se aprueba por unanimidad. Secretario, continúa con el orden del día. Consiste en el punto número 4, que es la presentación y, en su caso, aprobación del informe trimestral de transparencia relativo a las solicitudes de información pública y datos personales recibidas por este sujeto obligado correspondiente al segundo trimestre de 2024. Gracias, secretario. Por lo que hace el punto 4 del orden del día, relativo al informe trimestral de transparencia
En relación a las solicitudes de información pública y datos personales recibidas al segundo trimestre del 2024, informamos a este comité de la recepción de 71 solicitudes, de las cuales fueron 10 de notoria incompetencia, 2 ambiguas, ninguna confidencial y ninguna improcedente, resultando solo 61 de ellas competencias de esta comisión estatal. Respecto a los anteriores en razón de género, los solicitantes fueron 26 personas del género masculino, 23 personas del género femenino y 22 personas sin identificar. En el mismo periodo se celebraron 6 sesiones extraordinarias, de las que se desprenden 13 puntos de acuerdo. Por último, se informa que al segundo trimestre del 2024 no se recibió recurso de revisión, ni se asistió a ninguna capacitación o conferencia, siendo todo lo que se tiene que informar. Dicho lo anterior, solicito, secretario, somete a consideración de los miembros del comité presentes el informe trimestral de transparencia del segundo trimestre del 2024. Se somete a votación el punto número 4 del orden del día, consistente en la aprobación del informe trimestral del periodo correspondiente al tercer trimestre, segundo trimestre del ejercicio 2024, solicitándoles manifestar el sentido de su voto, ya sea a favor o en contra. A favor. Se aprueba por unanimidad. Secretario, continúa con el orden del día. Consiste en el punto número 5, que es la lectura de los acuerdos tomados en la sesión, para lo cual se emite el acuerdo SO-001-03-09, mediante el cual se aprueba por unanimidad el informe trimestral 24. Repito, el número es acuerdo SO-001-12-09-24, mediante el cual se aprueba por unanimidad el informe trimestral de transparencia relativo a las solicitudes de información pública y datos personales recibidas por este sujeto obligado, correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2024. Asimismo, se emite el acuerdo SO-002-12-12-09-24, mediante el cual se aprueba por unanimidad el informe trimestral de transparencia relativo a las solicitudes de información pública y datos personales recibidas por este sujeto obligado, correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2024. Secretario, continúa con el orden del día. Es el punto número 6, que consiste en la clausura de la sesión. Gracias, secretario. Siendo las 14:23, y habiendo votado los puntos para esta segunda sesión ordinaria del Comité de Transparencia, se da por terminada. Agradezco a todos su presencia y su participación. Buenas tardes. Buenas tardes.